Más a otro Facebook Live de el equipo de entrenamientos. Hoy vamos a estar conversando un poquito sobre lo que es la antropometría, qué es la antropometría, para qué sirve en el ciclismo, cómo se utiliza y demás. Y bueno, la idea, como siempre, es estar brindando algunas herramientas para que todos podamos seguir mejorando dentro de lo que es el entrenamiento y el rendimiento deportivo. Se viene sumando ahí a poquito la gente, ya vamos a arrancar. Juan José, Teorelli, grande, Marco. Bueno, un saludo a toda la gente que ya se está sumando a lo que es la transmisión en vivo. Se me había salido la pantalla, no podía ver, estoy mirando un poco. Bueno, vamos a empezar ya a conversar un poquito con lo que ya están, de lo que vamos a hablar hoy, que es de la antropometría. Bueno, primero vamos a tratar de definir un poquito y para que puedan saber de qué se trata eso. La antropometría es una herramienta de la cineantropometría. Y la cineantropometría es el estudio es una ciencia, es el estudio de la relación entre el movimiento y la función. O sea, a través de la antropometría obtenemos medidas corporales de segmentos, de masas y demás para relacionarnos con lo que es la función, o sea, con el movimiento. Esto hace que sea una gran herramienta para lo que es el deporte en general, que a veces es un poco desconocida, pero que tiene un valor muy grande en lo que es la información que nos brinda. Es algo que se utiliza hace mucho tiempo y que generó grandes cambios dentro del deporte mundial. Esto surge un poco en Australia, vamos a hablar un poquito del origen, que es la parte que está buena. Surge en Australia, los australianos en un momento se dan cuenta que estaban yendo a los Juegos Olímpicos y volvían con las manos vacías, o sea, no ganaban medalla en nada, y vieron algo interesante por allá por la década de los 70, que eran una población muy pequeña, o sea, son 18 millones de habitantes, y tenían que competir contra grandes potencias mundiales del deporte, como la ex Unión Soviética, Estados Unidos, con poblaciones de cientos de millones de personas, como sucede ahora, y ellos eran muy pocos. Entonces lo que se dieron cuenta era que estaban desperdiciando talento, que no podían desperdiciar más talentos porque si no iba a ser imposible ganarle a esas grandes potencias porque por número de personas ya estaban perdiendo. Entonces, lo que dijeron, lo que tenemos que hacer es detectar esos talentos y saber para qué sirve cada uno, cuál es su especialidad y bueno, y darle las herramientas para que se pueda desarrollar como deportista y lograr obtener algún tipo de medalla a nivel olímpico. Eso fue por los 70 y comenzó ese programa de detección de talentos que tenía como base el estudio antropométrico, o sea, utilizaba la antropometría como base de la detención de estos talentos. Y bueno, hoy en día Australia es el país con más medallas olímpicas per cápita, o sea que es el país que gana más medallas olímpicas por número de habitantes. ¿Qué quiere decir? Que bueno, que gracias a la antropometría lograron un cambio radical en lo que es los resultados de su país como deporte. Eso se ha ido desarrollando y bueno, se han ido obteniendo mucha información y se ha podido compartir mucha información entre entrenadores y antropometristas y especialistas
en antropometría, lo cual ha ido enriqueciendo al deporte en sí. La antropometría es la herramienta de la cinantropometría que se basa en 44 medidas del cuerpo, las cuales se obtienen con una serie de herramientas que son son de bajo costo, o sea que cualquier persona puede hacer un curso de antropometría, tiene la antropometría ISAC. ISAC es el que rige en el mundo lo que es los antropometristas, los cursos. Tiene 4 niveles: nivel 1, que es un nivel básico; nivel 2, que es de perfil completo y que ya puede medir todas las variables antropométricas, esas 44 de las que hablamos. Nivel 3, que es el nivel que forma los niveles 1 y 2, y nivel 4, que es el nivel que rige un poco la parte política de la ISAC y todo lo que son forman los niveles 3, o sea, nivel 4 es criterio, o sea, que no forman. En mi caso soy nivel 3, y bueno, hemos formado bastante gente acá en Uruguay ya en antropometría, nivel 1 y 2, y bueno, seguimos en ese camino. Vamos a hablar ahora específicamente de lo que tenemos que hablar, que es de la antropometría y ciclismo. Ya hice una pequeña reseña. Bueno, les quiero mostrar antes las herramientas antropométricas que tendría que usar cualquier antropometrista. O sea, si ustedes en algún momento deciden hacerse una antropometría, la persona va a tener que utilizar esto, que es un glicómetro. Con esto se miden los pliegues cutáneos. Ahí se ve bien, ¿no? Es como una pinza que aprieta la piel y mide la grasa subcutánea. Después tenemos el calibre para diámetros pequeños, que esto sirve para medir los huesos, ¿no? Para la medida de huesos, de piernas, codos y demás, miembro superior e inferior. Tenemos el calibre para diámetro sucio y grande, que es que sirve para medir tórax, cintura y demás. Y tórax antero-posterior con esto, ¿no? Medias raras, son calibres, se llaman calibres y mide todo, sirve para medir. Y bueno, y ahí con todas esas medidas es que se obtiene, tenemos la cinta también antropométrica. Entonces, con todas esas medidas, ¿para qué nos sirven? Primero nos sirve para medir segmentos y aplicarlo a la parte biomecánica. Como muchos saben, hasta hace un tiempo lo que era el BIFIT se hacía midiendo segmentos, o sea, se medía altura, se medía distancia del piso al perineo, segmentos de brazo, antebrazo y demás. Se hacían unos cálculos y ahí se ponía en posición la bicicleta. Eso ya cambió con el tiempo y ahora se hace de forma dinámica para medir ángulos de forma más eficiente. Pero la antropometría es una herramienta importante para el BIFIT porque los puntos anatómicos donde se colocan las marcas son puntos que utiliza también la antropometría. Así que seguimos midiendo esos segmentos desde otra forma, pero es una herramienta importante. Nosotros vamos a hacernos una antropometría, entonces el antropometrista va a tomar todas esas medidas, las va a marcar, va a tomar las medidas y va a obtener lo primero, que es el fraccionamiento de la masa corporal. Ese fraccionamiento, ¿para qué sirve? Sirve para saber cuánto pesan nuestras masas, o sea, cuánto pesan nuestros huesos, cuánto pesa nuestra piel, cuánto pesa nuestros órganos y fluidos, cuánto pesan nuestros músculos y cuánto pesa nuestro tejido adiposo. Ese es un fraccionamiento de 5 componentes, es decir, esos 5 que nombré son los que forman el peso corporal en sí. Todo eso compone nuestro peso corporal. Dividirlo a través de cálculos con las medidas que sacamos a través de la antropometría nos sirve para saber cuánto pesa nuestro tejido adiposo y cuánto pesa nuestra masa muscular. ¿Por qué esos dos?
porque son los tejidos plásticos, es decir, son los que podemos modificar a través de intervenciones como dieta o como entrenamiento. La masa ósea no la podemos modificar, porque, o sea, tenemos que limar los huesos, no se puede. Órganos y fluidos no los podemos modificar, ¿no? Y la piel tampoco. Podemos modificar solo masa muscular y masa adiposa. Entonces, a través de intervenciones, las modificamos. ¿Y para qué las queremos modificar? Bueno, las queremos modificar para mejorar nuestro rendimiento. Todos sabemos que en el ciclismo, el tener un exceso de masa adiposa es contraproducente porque es un lastre, porque nos genera contracción muscular y es peso que le sumamos a nuestra bicicleta, digamos. Pagamos miles de dólares por bajar medio kilo de bicicleta y sin embargo no sabemos cuánta masa adiposa tenemos para bajar. Es una forma muy objetiva de poder trabajar en cuanto a la optimización morfológica, es decir, en la modificación de esas masas que hablamos. Acá en la pantalla, no sé si se llega a ver muy bien, tenemos, bueno, ahora no se ve bien, tenemos el fraccionamiento que les hablaba de la masa corporal en los 5 componentes. Esto es de una persona, ¿no? Estas son todas las medidas: peso, talla sentado, diacromial, tórax transverso, tórax antero-posterior, bioclestoideo, que es la cadera, humeral, el húmero, el fémur, cabeza, brazo relajado, los perímetros, estos son los diámetros, toda la parte ósea, los básicos, peso, talla y talla sentado, perímetro, cabeza, brazo relajado, brazo flexionado, antebrazo, tórax, mesoesternal, ¿no? Todo lo que es tórax, cintura, cadera, muslo superior, muslo medial y pantorrilla son los perímetros, y los pliegues cutáneos, los que hablé, los que sacábamos con el plicómetro, ¿no? Tríceps, subescapular, supraespinal, abdominal, muslo y pantorrilla. Estos son los 6 pliegues, pero en realidad son 8. Está bíceps y cresta ilíaca. Para el cálculo de los 5 componentes se necesitan solo estas medidas. No se necesitan los segmentos, que los segmentos también se obtienen a través de la antropometría. Los segmentos son muy importantes cuando queremos hacer un análisis biomecánico, ¿tá? Por ejemplo, de la pedalada o lo que sea, los segmentos van a ser importantes. Pero para el cálculo de la composición corporal, no se necesita. Entonces, con esto obtenemos el fraccionamiento de la masa corporal en los 5 componentes. En cuanto a porcentaje de cada una de esas masas, voy a ver si arrimo capaz que se ve un poco mejor. Ahí va. Los porcentajes y los kilos. ¿Ah? Obtenido eso, ¿nosotros qué podemos hacer? Comparar esos valores con valores de referencia de ciclistas para saber si estamos dentro de los parámetros para competir o no, tanto en masa muscular o en masa adiposa. ¿Se entiende para qué nos sirve? Esto es una de las tantas cosas que nos sirve en la antropometría. La que más se usa es esto. Ustedes seguramente habrán escuchado hablar de del 5% de grasa del contador y el 4%. Bueno, esos porcentajes se obtienen también a través de la antropometría, pero a través de otro método que es el modelo de 2 componentes. Ese modelo solo obtiene lo que es grasa y masa libre de grasa. Son 2 componentes. Es un modelo menos exacto que el modelo de 5 componentes, ya que el modelo de 5 componentes tiene tan solo 5% de error. Es uno de los métodos indirectos más precisos del mundo en cuanto a composición corporal, que no es invasivo, porque otra forma de obtener la composición corporal es de forma invasiva, meternos en hacer cortes, ¿no? No me sale el nombre, bueno, pero es invasivo porque utiliza radiación. Nos saldría $10.000 más o menos, porque hay que hacer muchos cortes, y es inviable, ¿no? De esta forma obtenemos casi lo mismo de forma súper barata, rápida y invasiva.
O sea que ya saben que para trabajar de forma objetiva, en cuanto a composición corporal, sí o sí deberíamos hacernos una antropometría. Y si nos gusta el ciclismo y queremos trabajar de forma más especializada, más objetiva, más real, la antropometría es uno de los estudios que hay que hacerse. ¿Ah? Bueno, ahí obteníamos lo que decíamos, el tema de la composición corporal. ¿Qué más nos importa? Bueno, hay muchas más cosas que nos importan en el ciclismo que la obtenemos a través de la antropometría, como dijimos, los segmentos. Pero hay algunos datos importantes que nos da la antropometría. Disculpen, voy a hacer un paréntesis porque estábamos hablando del modelo de dos componentes que no terminé de hablar. Eso es importante porque casi todas las referencias que ustedes escuchan de 5%, 4%, 6% de grasa corporal es del modelo de dos componentes, no del modelo de 5 componentes. El modelo de dos componentes lo que estima de forma indirecta es la grasa, no el tejido adiposo. La grasa es un componente del tejido adiposo. El modelo de 5 componentes calcula el tejido adiposo, es decir, la grasa del adipocito, proteínas, agua, minerales y demás que contiene todo el tejido adiposo. ¿Ah? Ese tejido adiposo es el que no nos sirve en el ciclismo, en su mayoría, porque es un lastre de peso, no es que nos sirva, es una reserva que tenemos de energía en el cuerpo que todos tenemos que tener. No existe nadie que tenga 0% de tejido adiposo. Siempre tiene que haber y siempre va a haber y es bueno, pero hay que tener el mínimo indispensable para que no sea un lastre. ¿Se entiende por ahí? Seguimos. Vamos entonces a pasar al modelo de dos componentes. En dos componentes lo que calcula es solo la grasa, no el tejido adiposo. Entonces, no es tan exacto como este. Siempre yo les recomiendo es que si van a hacer una antropometría, pidan modelo de 5 componentes, no de 2 componentes, porque además es muy inexacto. Si no, el antropometrista que le hace la antropometría no llega a utilizar el modelo de 5 componentes porque es un nivel 1, por ejemplo, un antropometrista nivel 1 no, todavía no tiene las herramientas para calcular el modelo de 5 componentes, pídanle que les calcule la sumatoria de 6 pliegues directos. Eso es otro parámetro bastante interesante que nos da un pantallazo muy bueno de cuánto tejido adiposo tenemos. ¿verdad? Con la sumatoria de los 6 pliegues vamos a saber cuánto podemos bajar también. Por ejemplo, un ciclista de elite pro tiene de sumatoria de 6 pliegues 35 milímetros, más o menos 3. ¿no? Anda por ahí. Eso ya es una referencia y pueden medirse el pliegue mucho más rápido y es mejor dato que calcular el modelo de dos componentes. ¿no? Eso, así que, bueno, ya lo saben. Vamos a seguir ahora. Un paso más. ¿Dónde más podemos trabajar con la antropometría? Bueno, como saben, la antropometría también mide peso, altura, a veces no tenemos mucha información. Y bueno, y podemos ver, sacar información de internet de los ciclistas, como por ejemplo, en esta comparación que pude hacer del Tour de France del 2002 y el Tour de France del 2015, qué cambios morfológicos habían acontecido en ese periodo y qué era lo que diferenciaba a los primeros de los últimos o qué diferencia morfológica había entre un equipo y otro. Bueno, una conclusión a la que pude llegar es que siempre hay excepciones a la regla, porque ya sé que uno va a decir, ah, no, pero fulano mide tanto, sí, pero de 200 hay 2. O sea, esos son excepciones a la regla. ¿Se entiende? Que siempre va a haber. Pero si nosotros estamos buscando, como hicieron los australianos,
en una detención de talento, un talento para el ciclismo de ruta, para pruebas por etapas, para llegar, por ejemplo, al Tour de France, no podemos ir a buscar la excepción a la regla, que es lo que hacemos acá, ¿no? Sino que tenemos que ir a buscar la morfología específica para esa tarea, para ese deporte y para esa especialidad. Muchas veces perdemos recursos, tiempo, dinero y malgastamos el tiempo de personas que pretenden llegar a la élite mundial con una morfología casi imposible de llegar. Hay deportes que son muy cerrados y que están limitados genéticamente. No es el caso del ciclismo, pero los deportes de tiempo y marca, en su mayoría, están delimitados genéticamente. O sea, si no tenés ciertas condiciones genéticas estructurales, no se va a poder llegar a esa élite mundial. Siempre hay excepciones a la regla, pero la mayoría queda por el camino. Un ejemplo, la natación. Un nadador de menos de 1,90 y con ciertas características morfológicas, como por ejemplo la distancia entre la punta de los dedos índice, que sea mayor a la altura, es difícil que ingrese a la élite mundial, que pueda llegar a una final olímpica o demás, por temas mecánicos, ¿no? Biomecánica de la técnica y la ventaja que eso le da sobre otro que no la tiene. Bueno, en el ciclismo hay también cierta limitación genética, sobre todo para pruebas donde el peso juega un papel importante, como puede ser en el Tour de France. Por eso llegué hasta el Tour de France, porque como podemos ver, entre los 10 primeros de cada clasificación, el promedio de altura es de 1,80. O sea que hay un factor limitante bastante, o sea, que se ve claramente, es que los ciclistas que están en el World Tour, haciendo un promedio de todo, esto acá es un promedio de los 10 primeros, pero el promedio general da más de 1,80, 1,81. ¿Está? Con un desvío estándar no muy grande, lo cual muestra una acotada, algo que, o sea, con un desvío estándar que nos muestra, muy pequeño, que nos muestra que es una limitante genética. ¿Ah? ¿Por qué son tan altos? Bueno, lo primero es porque a nivel de palanca, o sea, de miembros inferiores, hay cierta ventaja en la producción de potencia cuando con miembros inferiores más largos. Entonces los ciclistas de 1,80 ya tienen esa ventaja. Pero hay otra limitante más importante de la cual ya hemos hablado, que es el peso. No solo hay que medir 1,80, sino que hay que pesar muy poco. ¿Y quiénes son los que son muy altos y pesan muy poco? Bueno, los que tienen un esqueleto muy liviano. Si ustedes se fijan, cualquier persona más o menos de 1,80 a 1,90 son bastante robustos porque su esqueleto es, o sea, sus huesos son grandes, entonces tienen músculos grandes. Las personas, como en mi caso, que somos muy flaquitos, muy finitos, es porque nuestro esqueleto es muy fino y no puede soportar una masa muscular demasiado grande. Esas son limitantes genéticas que las podemos medir a través de la antropometría. Yo puedo saber a través de la antropometría cuánto es el máximo de masa muscular que puedo crecer o cuánto es el mínimo de masa muscular que puedo tener. Lo mismo con la masa adiposa, puedo saber cuánto es el mínimo de masa adiposa que puedo llegar. Y ahí, bueno, empezar a trabajar. Después, lo que hablábamos, la masa ósea no es, o sea, no la podemos transformar, no podemos hacer que una persona tenga un esqueleto más fino para que pese menos. Entonces, eso pasa a ser una limitante genética.
Ahora van a ver que en el estudio este, que hice, que es un estudio un poco estadístico, donde tenemos la talla de los 10 primeros del Tour de France del 2015 y la talla de los 10 primeros del Tour de France del 2012. Si llevamos a la misma altura todos, o sea, llevamos a la altura de 1,70.18, que es una altura que se utiliza en la antropometría para estandarizar, para igualar, porque no se pueden comparar variables antropométricas con personas de diferente altura. Entonces, estandarizamos a 1,70,18 y si estos muchachos, en vez de medir, como Chris Froome, que mide 1,86 y pesa 72 kilos, midiera 1,70.18, pesaría 55.150 kilogramos. Eso nos muestra que tiene un esqueleto muy liviano, porque para pesar eso con 1,70 tiene que ser muy liviano. Es más, si vamos a los números del bruto, para medir 1,86 y pesar 72 kilos, tiene que tener un esqueleto muy liviano. O sea que ya es genéticamente predispuesto para esa tarea, para correr el Tour de France, para subir rápido, para hacer una buena crono, porque tiene palancas largas. Y bueno, todas esas cosas son las que la antropometría nos devela de los deportes, en este caso del ciclismo. Llegar al World Tour no es solo un tema de entrenamiento y capacidad aeróbica, sino que es un tema ya genético que nos está limitando. Todas esas cosas y muchas más son parte de los estudios antropométricos que podemos hacer y del tratamiento estadístico de todas esas variables antropométricas para poder trabajar de forma objetiva y certera en lo que es la morfología del ciclista. Voy a pasar a leer algún comentario. Si quieren, pueden preguntar lo que quieran. Buenas noches, dice la gente. Muy buenas, saludos, Sebastián Antivero. Seba, ¿cómo está? ¿Quién? JC Bici, un saludo. Fabricio, Hernán Rocha, excelente. Gracias, Fabricio. Silas Evaristo, un saludo al amigo de Brasil. Bueno, tengo un cartel acá que tengo que sacar. Bueno, todo lo que quieran preguntar, pueden preguntarlo. Nosotros hacemos antropometría, podemos darle la devolución con la comparación de valores de referencia para que empiecen a trabajar en cuanto a composición corporal y demás. Pueden consultar lo que quieran al respecto, estamos para eso mismo, para poder sacar cualquier tipo de dudas sobre este tema. Grande Marco, un abrazo, dice Cristian. Javier nos está viendo también desde Maldonado, un saludo para ellos. Juan José Teorelli, me voy a hacer una antropometría con una antropometrista nivel 1. ¿Cuál era la recomendación que diste? Que me dé la sumatoria de pliegues. Claro, o sea, te puede dar la composición corporal en dos componentes, o sea, te puede calcular el porcentaje graso y la masa libre de grasa. ¿Qué va a pasar? Cuando vos empieces a hacer una dieta o un entrenamiento para cambiar esa morfología, a la próxima evaluación que te va a hacer, tú seguramente a nivel de balanza haya bajado de peso y haya bajado el porcentaje graso también, pero haya bajado el porcentaje de masa libre de grasa. Siempre baja el porcentaje libre de grasa. ¿Por qué? Porque el tejido adiposo está compuesto por sustancias que no son grasas. Entonces, eso empieza a entreverar, pero hice la dieta, pero bajé también de mi masa libre de grasa y en realidad no sabemos si bajaste de músculo o es la pérdida que se sucedió del tejido adiposo. Por eso
la sumatoria de pliegues te va a dar un pantallazo mucho mejor de qué es lo que estás modificando a nivel de tejido adiposo, porque además, como es localizada, te mide el tríceps, entonces el tríceps, bíceps, cresta, abdominal, supraespinal, muslo, pantorrilla. Entonces, a la segunda evaluación, después que vos hagas todo lo que el antropometrista te diga, o el entrenador te diga, o el nutricionista te diga, volvés y te vuelve a medir los pliegues y vas a ver dónde se produjo el cambio en esos pliegues. ¿Ah? Sin tener que ir a porcentajes que llevan a mucho error. ¿Ah? Lo mismo lo que se hagan antropometría de 5 componentes, es importante no tener muy en cuenta los porcentajes, sino más bien los kilogramos de músculo o de tejido adiposo. Porque el cambio se puede dar en músculo y en tejido adiposo, y en los porcentajes variar y llevar a error. Es más complejo de explicar, y creo que acá no da para explicar eso, pero son cosas a tener en cuenta. Seguramente el antropometrista ya lo sabe, no sé, cualquier cosa estoy a las órdenes, capaz que se formó conmigo, así que más aún quedo a las órdenes tuyas o del antropometrista de lo que quieran saber. Rodolfo Alejandro, excelente información, gracias Rodolfo. Excelente Marcos, estoy en la altura 1,83, 73 kilos. Otra cosa importante que hay que hablar, la altura no tiene nada que ver con el peso. No se guíen, no, si mido unos 70 tengo que pesar, no, eso no existe. Por eso la antropometría nos da valores objetivos, porque ahí sabemos cuánto pesa cada una de las masas que componen ese peso. El peso no es un todo, está compuesto por varias cosas, entonces no es solo tejido adiposo. Entonces, relacionar la altura con el peso está mal, va a llevar a error y va a llevar a problemas. Patricio Entrenamientos Alfaro, Patricio, el amigo de Chile que nos está mirando, un saludo grande y bueno, esperemos tenerte nuevamente por acá en octubre en la Scott Marathon, un amigo que nos hicimos con la Scott Marathon. Siempre bienvenido, todos los amigos de Argentina, Brasil, Chile, de todos lados. Diego Araujo, excelente. Clase Marco, saludos, gracias Diego. Amigos de 33. Japonés, abrazo amigo de Brasil, un saludo japonés. También lo esperamos al japonés Fernández en la Scott Marathon que va a estar. Gasco Bay, excelente. La hice y me sirvió de mucho para conocer mi cuerpo y trabajar sobre esos datos para mejorar mi estado. Y con eso mi rendimiento. Gracias como siempre. Muchas gracias Gasco Bay. Sí, tal cual, porque las modificaciones morfológicas repercuten en el rendimiento deportivo, sin duda, tanto para bien como para mal, ¿no? Por eso es importante tener estas herramientas que les estoy nombrando como la antropometría para saber de forma objetiva qué tengo que mejorar, cuánto, porque puede ser contraproducente también. O sea, tirarme a adelgazar porque sí, no sé si tengo que adelgazar o no, tengo que modificar. Juan José Troyeli, excelente, muchas gracias. Gracias, Juan José. Guillermo Clavijo, buenas noches, Marcos, un placer escucharte como siempre. Felicitaciones por la carrera de San Carlos y más esa emotiva llegada. Se me formaron los cachetes del viento. Un abrazo. Gracias, Guille, que estuvimos ahí con el fin de semana en los 101K de San Carlos. Un saludo a todos los amigos que estuvieron, que me saludaron por la carrera, por el triunfo, por todo, más que el triunfo, por el triunfo de los alumnos también. Así que bueno, súper contento. Seguimos dándole. Y acabo de ver justo una foto y se la pasé a Leo, que fue con el que llegamos a definir la carrera. Y bueno, me veía un poco flaco. Digo, estoy jodido. Pero no, estoy bien, estoy dentro de lo que tengo que estar. Lo que pasa es que está, como decía, tengo una estructura que ya hace que sea muy finito. Gustavo Bravo, desde Argentina. Gustavo, un saludo.
para los amigos argentinos que siempre están ahí al firme. Yo estoy desfasado, un grande, Gustavo. Quien más test miraba, supongo que para las mujeres hay otras medidas, ¿no? Hubiese sido bueno saber las estadísticas. Claro, claro. Tenemos todos los valores de referencia de mujeres, de hombres, por edad. O sea, esto tiene que ser también, los datos con los que comparamos tienen que ser datos fehacientes y que sean comparables con el rango de edad y demás. Y población. ¿De qué me sirve comparar población sedentaria con ciclistas? Me va a dar que el ciclista está flaco, que tiene que engordar. O sea, eso también. Pero eso ya es tarea del antropometrista. O sea, saber dónde conseguir los datos, qué datos conseguir, para qué, cuáles son las variables importantes dentro del ciclismo para medir, para comparar, para saber sobre el rendimiento. Eso ya es parte del antropometrista. O sea, el público en general, tengo que dar una clase de antropometría a nivel 1, formar un nivel 1, nivel 2 para hacer eso. La idea es enseñar qué es la antropometría y para qué sirve, por qué la gente se tendría que hacer la antropometría. Vamos juntos con nuestros alumnos, dice Patricio. Excelente, Patricio. A ver. Los esperamos en octubre. Nicolás Ortigochea, ¿cuál debería de ser el porcentaje de masa adiposa y masa muscular aceptable? Depende de la edad, el sexo y el deporte. El amigo Nico, no hay parámetros generales, hay de población, pero depende de qué tipo de población seas, dentro de qué población estás, es eso. ¿Qué más? Como acabo de decir, de nada sirve comparar datos de basquetbolista con ciclista, nos va a dar cualquier cosa. Así que bueno, espero les haya gustado la charla, que haya servido y que nos podamos ver el próximo Facebook Live con algún tema que ustedes propongan, que ustedes quieran saber, me dicen y bueno, lo tratamos. Si somos idóneos en el tema, lo podemos hacer. Si no, buscamos quien nos pueda ayudar y pueda hablar sobre lo que ustedes quieran, que les pueda servir siempre para seguir mejorando y seguir creciendo dentro de esto tan lindo que es el ciclismo. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y a ver si hay alguna otra pregunta. No me quiero ir sin ninguna. ¿Queda algo? Bueno. Muchísimas gracias y nos vemos dentro de 15 días en el próximo Facebook Live del equipo de entrenamientos. Chao.